Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesucristo y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo contestó: ¿dices eso por ti o te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy judío? Tus compatriotas y sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Jesucristo contestó: mi realeza no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesucristo contestó: tú lo has dicho, soy rey. Para eso nací y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versos 33b al 37. Jesucristo es rey a la manera de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 24 de noviembre, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en España, en un municipio que se llama Petra, en Mallorca. Es un jovencito que ingresó a la orden franciscana. Dejó su carrera que quería seguir por convertirse en un comunicador de la palabra de Dios, en un misionero franciscano, y lideró la evangelización del virreinato de la Nueva España, que hoy pertenece a Estados Unidos. A los 16 años se convirtió en fraile y se ganó el nombre de académico y profesor. Muy inteligente, muy motivado. Partió con 20 misioneros franciscanos en 1749. Visitó la cantidad de comunidades indígenas, se dio cuenta del problema de la violación de los derechos de los indígenas, el maltrato por parte de algunos españoles, y abogó. Escribió una declaración de 33 puntos para los nativos americanos, siempre defendiendo a la persona pobre, limitada, o que la sociedad la excluye, y el santo salió a la defensa. San Junípero Serra. Jesucristo es el rey a la manera de Dios. ¿Cómo se entiende gobernar? Ser rey, estar al frente, dirigir, pero con ese método, a la manera de Dios. ¿Por qué hay cantidad de personas gobernando y lastimando tanto a los demás? ¿Por qué hay tantos gobernantes que se sienten por encima de los demás? ¿Por qué hay tantos gobernantes explotando a los demás, mintiéndole a los demás? Porque les falta ese detallito que vamos a estudiar hoy de la Santa Biblia. Falta estudiar cómo Jesucristo llegó a ser rey, declarado rey de los judíos. Pilato le pregunta que si él es rey, y él le dice: tú lo has dicho, y para eso nací, para dar testimonio de la verdad. Ese es un gobernante, el que da testimonio de la verdad, el que le sirve a los demás. La persona transparente, caritativa, misericordiosa, que piensa mucho en los demás. Esas deberían ser como las cualidades que debería tener un gobernante según la Biblia. Y cuando la persona vaya a elegir al gobernante, entonces que tenga esas cualidades. Vamos con las máximas para hoy domingo. La primera máxima, si se trata de gobernar, la primera máxima es:
el que manda como el que le sirve a los demás y le da ejemplo. Si quiere mandar o le gusta puestos en la sociedad, pues dedíquese a servir y a darle ejemplo a los demás. Segunda máxima, gobernar. Si se trata de gobernar, practique el derecho y la justicia, libere al despojado de las manos de su opresor. Profecía de Jeremías, capítulo 22. Practique el derecho y la justicia y será un buen gobernante. El libro de los jueces en la Biblia, otra máxima, capítulo 8, que dice: no use el poder para los asuntos personales. Nunca use el poder para cuestiones personales, para enriquecerse, para sentirse por encima de los demás, manipular a los demás. Asuntos personales no. La persona la eligen es para que le sirva a los demás. Y última máxima de la profecía de Ezequiel, capítulo 34. Gobernar es servir al pueblo en lugar de servirse del pueblo. Esa es muy buena. Ezequiel capítulo 34, si le gusta gobernar o le piden el favor de gobernar, en cualquier aspecto, en lo civil, en lo eclesiástico, sírvale a los demás en lugar de servirse de los demás para hacerse usted mismo, pues no gobernó, se enriqueció, pero no gobernó. Ahí tenemos 4 o 5 máximas de Jesucristo. Nos enseña a gobernar a la manera de Dios. Jesucristo propone un reino y un reinado, según la Santa Biblia, un reino que es el reino de Dios. ¿Y de qué es el reino de Dios? Justicia, amor, misericordia, caridad, servirle a los demás. Y también propone un reinado diferente al de los seres humanos. El nuevo reino de Jesucristo tiene un carácter espiritual. Oigan eso. Gobernar ya a nivel de Iglesia Católica tiene un carácter espiritual. El Hijo de Dios propone el reino de la justicia, del amor, de la caridad y de la misericordia. Esa es una buena definición a nivel de iglesia, a nivel de espiritualidad, gobernar. Un reino donde aquellos que deseen participar deberán convertirse, dar su palabra a Dios. La persona que quiera gobernar en la Iglesia Católica, que le toque, que le pidan ese servicio, porque es un servicio. Gobernar es un servicio, no es un privilegio. Entonces dice la Biblia, deberán convertirse y darle la palabra a Dios. La teología bíblica enseña que el reino de Dios es el reino del Padre Celestial y de su Hijo. O sea, el reino no es de nosotros, los humanos, creyentes en Dios, es de Dios. Jesucristo le explica a los apóstoles que el reino que él posee es una extensión del reino de su Padre. Eso es muy importante para gobernar bien y no lastimar la Iglesia Católica, no dañar la Iglesia Católica. No valerse de la iglesia para no caer en esos defectos. Esta frase es importante. Jesucristo le explica a los apóstoles que el reino es una extensión del reino de su papá. Lo que él hace es lo que el papá lo mandó a hacer. Yo les voy a dar el reino, dice la Biblia, como mi padre me lo entregó a mí. Capítulo 22, Evangelio según San Lucas, verso 29. Al mismo tiempo, Jesucristo enseña la diferencia entre el reino y el reinado de Dios y el reino incorrecto que proponen los seres humanos. Hay un reino, un reinado de Dios, y hay un reino que se inventaron los seres humanos, estar por encima de los demás. En la Biblia no existe eso, al contrario. Capítulo 22, verso 25 del Evangelio según San Lucas. Oigan lo que dice la Biblia acerca de reinar.
Los reyes de las naciones las tiranizan y sus príncipes reciben el nombre de bienhechores. Entre ustedes que no sea así, oiga, el que manda como el que le sirve a los demás. Evangelio según San Lucas. Ese debería ser el reino en ustedes, dicho directamente por la Santa Biblia. El Hijo de Dios como que rompe el esquema de una sociedad que está acostumbrada a descartar a las personas, a clasificar las familias, a definir quién es más importante y quién no lo es. Eso es muy triste. Ya llevamos 21 siglos, 2024 años diciendo exactamente lo mismo. Toda la historia de la humanidad es muy triste de las personas que clasifican, descartan y se les ocurrió pensar que hay personas más importantes que los demás. Hace poco en una audiencia, hace como 8 días, si no ando mal de cálculo, el Papa Francisco dijo una frase que me llamó la atención: no existen católicos de segunda categoría. No existen católicos de segunda. En las parroquias no puede haber gente de primera y gente de segunda, gente más importante y menos importante. Lo dijo el Papa. Entonces es importante aprenderle cómo Jesucristo reinó a la manera de Dios, se hizo igual, se humilló, obediente hasta una muerte y una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 6. Entonces Jesucristo es rey, pero a la manera de Dios. Entre los hombres el rey está al lado de los poderosos y de la gente que tiene plata. Ese es el rey entre los hombres, dice la Biblia. En cambio, según la mente de Dios, el rey tiene la misión de hacer justicia al pobre, al desvalido, y la misión suya se llama la misericordia. Tener mucha caridad, mucha misericordia, mucha bondad y mucho buen ejemplo a los demás. Jesucristo es rey a la manera de Dios. Hemos aprendido una buena lección de la Santa Biblia. ¿Por qué la Biblia dice que Jesucristo es rey? ¿Por qué dicen que es rey de los judíos? ¿Por qué dice que gobierna a la manera de Dios? El que manda como el que le sirve a los demás. Si quiere gobernar, practique el derecho y la justicia con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.